Para la primera parte de la práctica tenemos que probar el diodo con el multímetro. Como se puede ver, tenemos el comprobar diodo y lo polarizamos directamente para obtener un valor. Como segunda parte de la práctica haremos la conexión de ese circuito, conectando los respectivos multímetros para medir voltajes y la corriente. Aquí ya lo tenemos conectado, tenemos el primer multímetro con la resistencia en paralelo, teniendo un voltaje de 0.23. El segundo multímetro igual en paralelo con la resistencia, un voltaje de 1.98. Y la corriente nos da 0, ya que el diodo se encuentra en polarización inversa, ya que el lado negativo tiene más voltaje que el positivo, entonces no va a conducir. Continuando con la práctica, ahora cambiamos el valor de esta resistencia por una de 100 ohmios. Como se ve ya en el circuito armado, ahora la diferencia de potencial es mayor de este lado que la de este otro lado. Por lo tanto, al conectar el multímetro, el diodo sí debería empezar a conducir. Entonces, lo conectamos y empieza a conducir. ¿Qué es lo que hace el diodo al conducir? Iguala las tensiones de ambos lados. Para terminar con la práctica, tenemos que armar este circuito donde vamos a medir el voltaje y la corriente en el diodo al estar variando la fuente de 0.5 en 0.5 hasta llegar a 14 voltios. Aquí tenemos los resultados ya analizados. Podemos ver que el voltaje prácticamente no varía, mientras que la corriente va a llegar desde 0 hasta 1 amper. Aquí podemos observar cómo están los multímetros conectados. El primero en serie con el diodo, con la resistencia, y el segundo paralelo con el diodo para el voltaje. Y acá en la fuente, con esa perilla, es donde vamos a ir variando los voltajes. En esta práctica pudimos analizar el comportamiento del diodo semiconductor mediante diferentes configuraciones del circuito, observando su funcionamiento en polarización tanto directa o inversa. A través de las mediciones en el multímetro, comprobamos que el diodo permite el paso de corriente en un solo sentido y bloquea el flujo cuando se conecta en sentido contrario, lo cual coincide con la teoría vista en clase. También pudimos identificar la caída de voltaje característica del diodo y entender cómo el valor de la resistencia influye en la corriente del circuito. En general, nos permitió esta práctica reforzar los conceptos teóricos mediante la experimentación y el desarrollo de habilidades con el uso de instrumentos como el multímetro. En conclusión, en esta práctica medimos la corriente de tensión que pasaba por un diodo que probamos conectando directamente a un circuito mixto y dándole primero valores más altos de un lado que del otro e invirtiendo. Nos dimos cuenta que al estar conectado de manera inversa la corriente nos da cero. Esto pasa porque el lado negativo tiene más que el positivo, no dejará que conduzca por ende. Y eso lo comprobamos al hacer el siguiente circuito. El siguiente circuito nos pide que cambiemos una resistencia e invertamos el valor. Eh, Por último, en el último caso fuimos variando la fuente de 0.5 en 0.5 volts para ver cómo se comportaba. Lo que pudimos notar a simple vista es que al darle 14 volts la resistencia de cerámica se calentaba. ¿Esto por qué pasa? Porque las resistencias tienen una cierta tolerancia a la corriente y a la tensión que pasa por ellas. En el desarrollo de esta práctica, pudimos observar el comportamiento de un diodo, esto al conectarlo en diferentes circuitos. Lo primero fue probarlo con el propio multímetro, tanto en polarización directa como en inversa, para poder observar su funcionamiento. De ahí se conectó a unos divisores de tensión hechos por resistencias, donde pudimos observar que efectivamente, solo al polarizarlo directamente, es decir, que su lado positivo tenga mayor caída de tensión que el lado negativo, el diodo va a conducir. Y por último, lo probamos en un circuito donde pudimos medir tanto la corriente como el voltaje para poder observar posteriormente la gráfica del diodo.